No hay temor de Dios delante de sus ojos. Aquí, él, se refiere al ser humano corrompido y caído que vive gimiendo bajo el oráculo del pecado, es decir, bajo sus susurros, impulsos y mandatos, aquel que vive sometido al poder del pecado. Mejor dicho, se refiere al ego interno, al yo que está dentro del ser humano corrompido y caído. Pablo también cita este texto de hoy en Romanos 3 y 18 diciendo: No hay temor de Dios delante de sus ojos. El capítulo 3 de Romanos es un capítulo representativo que trata sobre la corrupción y la caída del ser humano. Aquí, Pablo, después de declarar que no hay justo, ni aun uno, cita varios versículos del Antiguo Testamento para demostrar cuán corrompido y caído está el ser humano. La conclusión final de ese argumento es precisamente este versículo del texto de hoy. Es decir, Pablo usa este versículo de Salmos para describir el estado de caída universal en el que se encuentran todos los seres humanos, ya sean judíos o griegos. En otras palabras, Pablo consideró que el que aparece en el texto de hoy se refiere al ego interno del ser humano corrompido y caído que vive sometido al poder del pecado. Además, aquí, delante de sus ojos, simboliza la perspectiva de esa persona, sus prioridades de vida, sus criterios de juicio de valores y sus patrones de conducta. Es decir, que, no hay temor de Dios delante de sus ojos, significa que en el ego interno del ser humano, la existencia misma de Dios ni siquiera entra en sus cálculos. Dicho de otro modo, el ego interno del ser humano, al estar cautivo por el oráculo y el mandato del pecado en todo lo que hace, solo sigue sus deseos corrompidos y caídos. A pesar de que debería temer y ser consciente de Dios, quien es el Creador, no lo hace en absoluto y solo sigue sus deseos corrompidos y caídos. En fin, esta palabra nos habla de qué clase de seres somos los humanos. Nos dice que el ser humano es alguien que, después de aquel huerto del Edén, se ha vuelto tan corrompido y caído que vive cometiendo toda clase de pecados. Por ejemplo, viendo esta guerra entre Irán e Israel, vi cómo derribaban estatuas de Jesús, las pisoteaban y golpeaban sus rostros con hachas, burlándose y blasfemando contra Dios y el cristianismo. Esto es preguntar dónde está Dios. Es decir, que el cristianismo en el que ustedes creen es todo mentira, y que es solo una ilusión inventada por alguien para la religión. De esta manera, el ser humano, siendo una criatura de Dios, es un ser que no sabe reconocer en absoluto la existencia de Dios, ni sabe alabarlo o exaltarlo, alguien que no sabe temer a Dios lo más mínimo. Entonces, ¿por qué se dice que el ser humano no teme a Dios?